Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, claro que sí, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Una de esas cosas importantes es aprender de otros, copiar, imitar lo bueno que han hecho otras personas, esos mentores. Hace poco precisamente publiqué un artículo hablando de qué es un mentor, de cómo poner un mentor en tu vida. Y precisamente una de las formas en las que yo intento hacer eso, de forma indirecta, es con entrevistas efectivas, en las que busco referentes que bien sigo desde hace tiempo o bien voy conociendo, que creo que pueden aportar algo en temas de efectividad. Hoy vamos a tener una de esas entrevistas efectivas y tenemos con nosotros a un crack de la efectividad, a alguien que se dedica precisamente a enseñar efectividad pura y dura. Se trata de Quique Gonzalo, como le gusta que le llamen, Quique Gonzalo de Kenso. He nombrado varias veces los contenidos de Kenso. Si me sigues desde hace tiempo, has escuchado más contenidos de efectividad, sabrás que les he citado en varias ocasiones porque la verdad es que me encantan. Ya seguía a Jeroen Sánchez de su blog El Canasto, que es uno de los primeros blogs en español sobre efectividad, y cuando vi que empezaba este proyecto con Quique, me enganché. Además, la personalidad de Quique, como podrás ver, tiene una forma de hablar muy dulce, muy amable. Tiene una forma de ver la efectividad también en este plan, ¿no? Muy amable, muy accesible. Ya lo verás en su tono y en sus respuestas. Pero bueno, digo todo esto porque es un auténtico honor tenerle en efectividad. No me voy a liar. Como sabes, en las entrevistas efectivas tratamos, ¿no?, de ir al grano. Vamos a intentarlo, si no se me lengua la traba. Le hemos hecho 5 preguntas a Quique y en la primera él mismo se presenta. Así que comenzamos. La primera pregunta que le hice a Quique es sencilla. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Adelante, Quique. Muy buenos días, Jair. Es un auténtico placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes en tu podcast. Así que, si te parece, vamos con tus 5 preguntas. La primera es ¿quién soy y a qué me dedico? Mi nombre es Enrique Gonzalo, aunque casi todo el mundo me conoce como Quique. Y desde hace más de 10 años me dedico en exclusiva a todo lo que tiene que ver con el mundo de la efectividad personal. Mi carrera empieza hace 20 años, ahora mismo tengo 40, pues cuando tenía 18 empecé estudiando la licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración y de ahí hice un máster en Recursos Humanos. Comencé a trabajar en HP, dentro de este área, fui creciendo, cambié de empresa y mi llegada al mundo de la productividad personal se debió a que en un momento determinado yo tenía muchísimo trabajo, tenía el calendario que parecía un Tetris, iba volando de un sitio a otro, apenas tenía tiempo, era un caos, mi vida era un auténtico descontrol y no conseguía encontrar cómo canalizarla. Poco a poco, aprendiendo sobre todo a base de golpes, de probar y de equivocarme, fui viendo que había determinadas cosas, hábitos, metodologías que me funcionaban en parte. Y lo que hice fue ayudar a otras personas dentro de mi propia empresa, dentro del departamento de excelencia de procesos, a poder mejorar. Y cuando ellos me decían lo que les estaba sirviendo, lo que hacíamos juntos, me di cuenta que eso me apasionaba. Hacer eso era algo que para mí marcaba la diferencia y me sentía muy satisfecho, tanto profesional como personalmente, al realizarlo. Es por eso que justo después decidí lanzarme a la piscina, dejar la empresa privada y ver que había agua en esa piscina del mundo de los autónomos. Comencé con una empresa de formación que se llamaba Acoras, después con una aplicación de productividad personal que se llamó HighTrack, con más de 50.000 usuarios a nivel mundial, nombrada como la mejor startup de la Comunidad de Madrid, y desde hace 3 años lanzamos un proyecto del cual me siento especialmente orgulloso por todo lo que hemos realizado en él, que se llama Kenso. En Kenso lo que hacemos es trabajar en una efectividad personal centrada en las personas que les ayude a ser más felices. Y eso es lo que lleva a día de hoy casi todo mi tiempo profesional. Muy bien, 10 años trabajando en efectividad, ahí es nada. Pero me gustaría resaltar un detalle que se ve muy claro en el caso de Quique, al igual que en otros entrevistados. La efectividad no es innata, no es genética. La efectividad se puede aprender. Es una cuestión de aprender, de repetir, de tener hábitos. Y hablando de eso, también le hemos preguntado a Quique cuál es su mejor hábito. Vamos a ver. La segunda de tus preguntas es ¿cuál es mi mejor hábito? Es difícil pensar en cuál es mi mejor hábito porque yo creo que son la suma de muchos pequeños hábitos los que hacen que en el día a día pueda disfrutar de la vida tal y como lo estoy haciendo a día de hoy. Tengo que reconocerte
sobre todo también para nuestros oyentes, que desde el comienzo yo soy un auténtico desastre. O sea, me dedico a esto de la efectividad personal, pero probablemente sea mucho más desastre que vosotros, mucho más desastre que tú, Jair, y eso es algo que marca la diferencia. Por eso, a la hora de encontrar hábitos, quizá me voy a quedar con el que más me cambió a la hora de ponerlo en marcha, que es el de hacer las cosas haciéndome estas 3 preguntas. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Además, en ese orden. Y pero os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, pues porque a mí esas 3 preguntas me definen muy bien como hábito a la hora de saber para qué estoy haciendo las cosas. En vez de ponerme a hacerlas, que sería la parte táctica, lo primero que me pregunto es el para qué, la estrategia. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cómo me voy a sentir, que es la segunda, cuando lo haya conseguido? Que es saber las expectativas. Porque muchas veces trabajamos en cosas o hacemos cosas en nuestra vida profesional o personal y cuando las alcanzamos, pues nos damos cuenta que a lo mejor no habían merecido tanto la pena. Entonces la primera es ese para qué la quiero conseguir, que es el propósito, hacia dónde va encaminada. La segunda es el cómo me voy a sentir, cómo lo voy a hacer, que va encaminado a darme cuenta de qué es lo que va a suceder cuando haya conseguido ese reto. Y la última es qué es lo que voy a hacer, que es la parte más sencilla. Entonces, como os decía antes, en Kenso lo que hacíamos sobre todo es trabajar centrándonos en las personas, poniendo este hábito en práctica. Imaginad que me gustaría a partir de ahora hacer deporte. Pues lo primero que me voy a preguntar es ¿para qué? Y cada una de las personas que nos está escuchando probablemente si piensan hacer deporte pues tenga un para qué distinto. Alguien puede ser para socializar, otros para ver más a sus amigos, otros pueden ser porque quieren bajar de peso u otros simplemente para seguir estando en forma y mejorar para llegar al siguiente nivel. Pero la respuesta es distinta. En mi caso, para mantenerme en una forma física adecuada que me permita seguir haciendo otros deportes que hago. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues la pregunta en el cómo es centrándome en mis valores, en mi forma de hacer las cosas, que en mi caso es de manera sostenible, es de hacer cosas muy sencillas, que paso a paso pueda ir complicando, pero que en lugar de, por ejemplo, decir mañana voy a correr 10 kilómetros, pues yo lo que voy a decir es que mañana voy a andar 200 metros o voy a andar 15 minutos por la tarde. ¿Por qué? Porque eso es algo sencillo de hacer, es algo que puedo mantener y que poquito a poco podré ir mejorando. Ahí es donde entra el término de la mejora continua. Y por último, el qué, que ya es la acción que voy a llevar a cabo. Pues mañana, a la salida del trabajo, voy a andar desde la salida de la oficina hasta la estación de metro, pues en vez de coger el autobús, pues lo voy a hacer andando. Cada persona al final puede tomarlo de una manera distinta, pero la clave es hacerse estas 3 preguntas en este orden. ¿Para qué voy a hacerlo? ¿Cómo me voy a sentir y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Si os fijáis, normalmente en la vida las cosas se hacen al revés, que es empezando directamente por el qué. Y sin embargo, cuando marcamos la diferencia es cuando hay algo muy profundo que responde a ese para qué, responde a nuestro propósito. Pues mira, la verdad es que es un excelente hábito, esas preguntas clave y además en ese orden, como tú lo has comentado. Qué necesario es, y creo que cada vez más, pararse y reflexionar. Muy buen aporte, Quique. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué es lo que más te cuesta en lo relacionado con la efectividad? La tercera de las preguntas que me hacías, Jair, es qué es lo que más me cuesta relacionado con la efectividad. Pues como decía antes, soy un auténtico desastre y hay muchas cosas en las que he tenido que mejorar. Una de las que más me cuesta es la procrastinación, que es dejar las cosas hasta el final, hasta el último momento. Y es algo que me suele suceder en especial cuando me encuentro con tareas que son muy grandes o proyectos que sé que me van a llevar semanas o incluso meses. ¿Qué es lo que he aprendido a hacer? Pues lo que he aprendido a hacer es a este gran proyecto lo he dividido en partes muy pequeñas que para mí sean asequibles y que me den una sensación de avance. Es decir, a lo mejor un proyecto que me va a llevar meses, lo que hago es dividirlo en semanas. Cada semana me marco mis 3 preguntas, mi para qué, mi cómo y mi qué, y el viernes hago una retrospectiva para ver cómo he avanzado. Eso lo que me da es ánimos para poder continuar, ver todo lo que he hecho y no enfrentarme a un mastodonte, que es lo que a mí más me cuesta. Porque yo creo que como a muchas personas a mí me gusta también ver resultados lo antes posible. Entonces aquí los puedo ver de semana en semana. Y así voy avanzando
y cuando me quiero dar cuenta, pues hemos alcanzado y completado el proyecto. Pues muchas gracias, Quique, por tu sinceridad. Mira, me gustaría aquí hacer un paréntesis. Esto es una entrevista y el protagonista es el entrevistado. Pero llevo ya varias entrevistas de este tipo publicadas y me he dado cuenta de algo muy interesante. Todos cometemos errores, Quique y otros referentes, yo el primero, pero cuando se le pregunta a alguien que entiende de efectividad, como es el caso, ¿qué es lo que le cuesta más? ¿No? Le hacemos esta pregunta, se la puedes hacer tú a alguien que conozcas, que sea verdaderamente bueno en esto de la efectividad, te va a decir sin problema y además rápidamente qué es lo que le cuesta, pero te va a añadir cómo lo está solucionando. Esto es lo interesante. Esto lo han hecho, si no me equivoco, hasta ahora todos los entrevistados. Y es algo que me llama la atención. Creo que aquí hay una lección que es conocer nuestras debilidades, saberlas identificar y analizar cómo vencerlas. Gracias de nuevo, Quique, por esa respuesta. La cuarta pregunta es, si solo pudiese dar un consejo, ¿cuál sería este consejo? Si solo pudiera dar un solo consejo, y no soy muy de dar consejos, tendría que conocer a la persona. En general puedo decir que cualquier cosa que hagas, hazlo con pasión, con lo que tú entiendas por pasión. Cuando hacemos las cosas desde dentro, desde esa parte nuestra que nos pide realizarlas, cuando le vamos a dar, sabemos que van a llegar los obstáculos, pero vamos a dar esos pasos extras para saltarlo, es que le estamos aplicando pasión a la vida. Y ahí es donde marcamos las diferencias. Ahí es donde somos de verdad especiales y hacemos las cosas de tal manera que marcamos un antes y un después, tanto para los demás como para nosotros. Por eso es clave mantener la pasión en lo que hagamos en el día a día. ¿Qué sucede? Que la sociedad, tal y como está montada, hace que sea muy difícil que apliquemos la pasión, que nos arriesguemos a realizar aquellas cosas que nos apasionan. Yo siempre pienso que cuando hacemos las cosas con pasión, tenemos más alegrías y esas alegrías nos llevan a una felicidad duradera. Excelente también. Eso de pasión me ha hecho recordar a Emilcar, un famoso podcaster que siempre dice eso de pasión ribereña. Muy bien también, buen consejo. Hacer las cosas con pasión. Finalmente, Quique, ¿dónde te podemos encontrar? Pues podéis encontrarme, yo creo que en diferentes lugares. Me podéis encontrar desde luego en Kenso, en www.kenso.es. Me podéis encontrar en Twitter, en @EnriqueGonzalo. Me podéis encontrar en LinkedIn también como Enrique Gonzalo. Y me podéis encontrar en un correo electrónico si queréis cualquier cosa. Estoy a vuestra completa disposición para cualquier duda, sugerencia, cuestión que podáis tener. Será un placer para mí poder conoceros, hablar con vosotros y más si venís de parte de Jair. Mi correo electrónico es enriquegonzalogarcia@gmail.com. Espero que este rato os haya sido de utilidad y, como siempre decimos en Kenso, hasta dentro de muy pronto. Hasta dentro de muy pronto, Quique. Un abrazo. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista efectiva. Soy consciente de que el formato es distinto al habitual de entrevistas. Quizá más adelante me anime a una entrevista en directo, pero bueno, poco a poco. Y por supuesto que sí, Quique, tus respuestas seguro que son de mucha utilidad. Para mí, desde luego, el primero. Nos quedamos con todas esas direcciones que nos has dado. Pondré en el artículo correspondiente los enlaces y también en las notas del podcast. Si me permite la sugerencia, yo resaltaría precisamente este formato, el formato de audio. Las entrevistas que hacen en Kenso son muy buenas, sacan petróleo de los entrevistados y la combinación de Jerón y de Quique es muy bonita, hacen muy buena pareja profesional. A destacar de Quique, en esas entrevistas verás el resumen que hace. Yo me quedo maravillado cómo a tiempo real puede hacer un resumen tan intenso de lo que se puede aprender de una persona. Además, a más de uno lo hace tan bonito que a más de un entrevistado le ha hecho llorar, ¿no? O por lo menos emocionarse. Y luego tienen, aparte de las entrevistas, las píldoras de efectividad. Muy, muy buenas. Te recomiendo el podcast porque así podrás ver la calidad que tiene Quique y sus contenidos, y eso te va a animar, te va a llevar seguramente a interesarte y a aprovechar sus cursos, con esa garantía que te da a conocer a un referente de una forma tan cercana como la que nos permite Quique Gonzalo. Muchísimas gracias de nuevo. Espero que te haya gustado esta entrevista efectiva, querido oyente. Si no lo has hecho ya, pásate por mi casa, que está en efectividad.es.
Ahí encontrarás no solo el artículo completo correspondiente a este audio, sino también el formulario de contacto para cualquier cosa que necesites de mí, además de un montón de contenido sobre efectividad, incluyendo la fórmula de la efectividad para saber si estás siendo realmente efectivo. Por último, muchas gracias por compartir este podcast, valorarlo y comentar. Nada más, hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pases muy bien.